Hoy conocerás el misterio oculto detrás del cuadro 47 de la Galería 108. Una obra que no solo retrata a una familia, sino la historia real de su transformación. Un relato oscuro, marcado por un pozo que nunca debió usarse. Y por un destino del que nadie pudo escapar. Capítulo 1. La llegada al paraíso. La familia Mendoza había soñado durante años con escapar de la ciudad ruidosa y contaminada. Roberto y María, junto a sus hijos Lucas de 12 años y Sofía de 8, finalmente encontraron la propiedad perfecta a un precio increíblemente bajo. La chacra se extendía por 5 hectáreas de tierra fértil, rodeada de árboles centenarios y flores silvestres de colores vibrantes. En el centro del terreno, junto a la casa principal de piedra, había un pozo antiguo con intrincadas tallas en sus paredes. El agente inmobiliario les aseguró que el agua del pozo era pura y cristalina, perfecta para el consumo y el riego de cultivos. Roberto firmó los papeles emocionado, sin notar la mirada extraña del vendedor ni las advertencias que nunca llegaron a pronunciarse. Esa tarde, mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de colores imposibles, la familia se mudó oficialmente. Los niños corrieron por el jardín riendo, explorando cada rincón de su nuevo hogar con alegría desbordante. María desempacó en la cocina, soñando con cultivar sus propias verduras orgánicas en aquel suelo bendecido. Roberto se acercó al pozo y miró hacia su interior oscuro, sintiendo un escalofrío inexplicable recorrer su columna. La luna llena iluminaba la chacra esa primera noche, y todo parecía absolutamente perfecto y prometedor. Ninguno de ellos podía imaginar que habían cruzado el umbral hacia una transformación irreversible y aterradora. Capítulo 2. Los primeros días de dicha. La primera semana transcurrió como un sueño hecho realidad para los Mendoza. Roberto despertaba cada mañana con el canto melodioso de pájaros exóticos y el aroma embriagador del campo. María plantó un huerto extenso con tomates, lechugas, zanahorias y hierbas aromáticas, regándolo diligentemente con el agua fresca del pozo. Los niños exploraban incansablemente la propiedad, descubriendo nidos de aves multicolores y persiguiendo mariposas gigantes entre las flores. Lucas comenzó a construir una casa en el árbol más grande, su proyecto soñado desde la infancia. Sofía coleccionaba flores silvestres de especies raras y las prensaba en un libro antiguo que había encontrado en el ático. Las noches eran mágicas, iluminadas por constelaciones brillantes que nunca habían podido apreciar en la ciudad. Roberto instaló un sistema de riego automático conectado directamente al pozo para maximizar la eficiencia del jardín. Toda la familia bebía abundantemente el agua helada del pozo, que parecía tener un sabor único y refrescante. María cocinaba con esa agua y notaba que sus platillos tenían un sabor especial que todos alababan. Los Mendoza cenaban juntos en el porche cada noche, compartiendo historias y planes para el futuro en su paraíso. Todo parecía perfecto, demasiado perfecto, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en ese lugar olvidado por el mundo. Capítulo 3. Las primeras señales inquietantes. Después de 2 semanas, María fue la primera en notar cambios sutiles pero perturbadores en el entorno. Las flores del jardín que antes brillaban con colores intensos comenzaban a marchitarse prematuramente, perdiendo su vitalidad natural. Los pétalos se tornaban grisáceos y las hojas se curvaban hacia adentro como manos cerradas en agonía. Las verduras del huerto crecían a un ritmo antinatural, pero su apariencia era grotesca y retorcida. Roberto desestimó las preocupaciones de María, atribuyendo todo a la adaptación al nuevo clima y suelo. Pero él mismo sufría dolores de cabeza persistentes que ningún medicamento lograba aliviar completamente. Lucas se quejaba constantemente de picazón en la piel, especialmente después de bañarse con el agua del pozo. Sofía había dejado de jugar en el jardín, confesando que las plantas le daban miedo aunque no sabía explicar por qué. Los árboles que rodeaban la propiedad parecían más oscuros y amenazantes, como si absorbieran la luz en lugar de reflejarla. El césped verde esmeralda ahora tenía manchas amarillentas y marrones que se expandían como una enfermedad. María intentó arrancar una planta muerta y sintió algo viscoso y frío cubriendo las raíces ennegrecidas. Esa noche, todos tuvieron pesadillas donde una voz antigua los llamaba desde las profundidades del pozo maldito.
Capítulo 4. La transformación del paraíso. Un mes después, la chacra era irreconocible comparada con el paraíso que los había recibido inicialmente. Los árboles centenarios extendían ramas nudosas y retorcidas como garras esqueléticas alcanzando hacia el cielo gris. El jardín de María se había convertido en un páramo de vegetación enferma con colores antinaturales y formas imposibles. Las pocas flores que sobrevivían tenían tonalidades púrpuras enfermizas, naranjas radioactivos y rojos que parecían sangre recién coagulada. El aire se había vuelto denso y difícil de respirar, especialmente en las cercanías del pozo antiguo. Roberto intentaba desesperadamente revertir el deterioro, pero cada planta que tocaba se marchitaba aún más rápido. Los insectos normales habían sido reemplazados por criaturas mutantes con demasiadas patas, alas deformadas y movimientos erráticos. El pozo mismo parecía respirar con vida propia, su superficie de piedra cubierta por un musgo negro y húmedo. Cuando llovía, el agua parecía evaporarse antes de tocar el suelo maldito de la propiedad. Las sombras se alargaban grotescamente incluso al mediodía, extendiéndose como dedos oscuros hacia la casa familiar. Los Mendoza sentían constantemente que algo antiguo y malévolo los observaba desde las profundidades del pozo. Sofía juraba escuchar susurros en un idioma desconocido emanando del agua oscura cada vez que pasaba cerca. La pesadilla había comenzado, y no había forma de despertar de ella. Capítulo 5. La metamorfosis de Roberto. Roberto fue el primero en mostrar mutaciones físicas evidentes que no podían ser ignoradas ni negadas. Una mañana, al mirarse en el espejo del baño, notó que sus ojos tenían vetas verdes brillantes irradiando desde las pupilas. Sus uñas habían crecido gruesas y amarillentas, resistiendo el cortaúñas que se rompió al intentar recortarlas. La piel de sus manos desarrolló una textura escamosa y áspera que le recordaba a la de un reptil antiguo. Roberto sentía un hambre voraz e insaciable que no se satisfacía sin importar cuánta comida consumiera desesperadamente. Su temperatura corporal había aumentado varios grados, haciéndolo sudar profusamente incluso durante las noches más frías. Los músculos de Roberto se hincharon de manera grotesca y antinatural, rasgando las costuras de toda su ropa. Su fuerza había aumentado dramáticamente hasta el punto de romper objetos sin intención al tocarlos con descuido. Los dientes de Roberto se afilaron gradualmente, y su mandíbula comenzó a sobresalir de forma perturbadora. Su sentido del olfato se volvió increíblemente agudo, detectando olores a kilómetros de distancia con precisión sobrenatural. Pero lo más aterrador era la atracción magnética que sentía hacia el pozo cada noche. María lo encontraba caminando dormido hacia el agua oscura, murmurando palabras en lenguas muertas que nunca había estudiado. Roberto sabía que algo estaba consumiendo su humanidad desde adentro, transformándolo en una criatura que no reconocía. Capítulo 6. Los cambios en María. María intentó mantenerse fuerte por sus hijos, pero pronto fue imposible ocultar sus propias transformaciones terroríficas. Su cabello negro comenzó a caerse en mechones grandes, siendo reemplazado por hebras de un color blanco antinatural. Sus ojos, antes cálidos y marrones, desarrollaron un brillo amarillento que parecía fosforescente en la oscuridad. La voz de María cambió de tono gradualmente, volviéndose más grave y resonante, como si múltiples voces hablaran simultáneamente. Su piel se volvió pálida y translúcida, permitiendo ver las venas azules serpenteando bajo la superficie. María experimentaba episodios donde perdía completamente la noción del tiempo, despertando horas después sin recordar nada. Sus manos temblaban constantemente, y sus dedos se habían alargado de manera grotesca y antinatural. Desarrolló una sensibilidad extrema a la luz del sol, obligándola a permanecer dentro de la casa durante el día. Las uñas de María se volvieron negras como el ébano y afiladas como navajas que rasgaban todo accidentalmente. Comenzó a experimentar visiones perturbadoras de criaturas antiguas emergiendo del pozo en procesiones rituales nocturnas. Su apetito cambió drásticamente, rechazando la comida normal y sintiendo atracción por cosas que nunca había considerado comestibles. María sabía que la maldición del agua estaba reescribiendo su biología, pero negarse a beber significaba una muerte lenta. La transformación era inevitable,
y cada día que pasaba se sentía menos humana y más conectada al pozo. Capítulo 7. Las mutaciones de Lucas. Lucas, a sus 12 años, enfrentaba cambios que ningún niño debería experimentar en su cuerpo joven. Su altura aumentó dramáticamente en cuestión de semanas, estirándose hasta alcanzar la estatura de un adulto completo. Los huesos de Lucas crujían audiblemente con cada movimiento, adaptándose a su nuevo tamaño de manera dolorosa. Su piel desarrolló manchas oscuras que se movían lentamente bajo la superficie como sombras vivientes. Los ojos de Lucas cambiaron por completo, las pupilas expandiéndose hasta casi cubrir todo el iris. Desarrolló una postura encorvada antinatural, como si su columna vertebral estuviera reorganizándose en una forma diferente. Sus manos crecieron desproporcionadamente grandes comparadas con el resto de su cuerpo transformado. Lucas comenzó a escuchar sonidos que nadie más podía percibir, susurros constantes provenientes de las profundidades terrestres. Su cabello se volvió áspero y duro como alambre, resistiendo cualquier intento de cortarlo con tijeras normales. Desarrolló el hábito de caminar en círculos alrededor del pozo durante horas, en un trance hipnótico. La personalidad alegre de Lucas desapareció, reemplazada por un silencio inquietante y miradas vacías hacia el horizonte. Sus sueños estaban llenos de memorias que no eran suyas, recuerdos de civilizaciones antiguas y rituales olvidados. Lucas sabía que algo antiguo estaba despertando dentro de él, usando su cuerpo como recipiente. Capítulo 8. La transformación de Sofía. Sofía, la más pequeña de la familia, sufrió cambios que resultaban especialmente perturbadores por su corta edad. Su voz infantil se volvió escalofriante, a veces hablando con sabiduría y conocimientos imposibles para una niña. Los ojos de Sofía adquirieron la capacidad de brillar en la oscuridad con un resplandor verde enfermizo. Su cuerpo se volvió extraordinariamente flexible, doblándose en ángulos que desafiaban la anatomía humana normal. Sofía desarrolló la habilidad de permanecer completamente inmóvil durante horas, como una estatua viviente observando todo. Su piel se volvió fría al tacto, con una temperatura corporal que descendió peligrosamente bajo lo normal. Comenzó a dibujar símbolos extraños en las paredes de su habitación, afirmando que ellos se los mostraban. Las pupilas de Sofía se volvieron verticales como las de un reptil, dándole una mirada inhumana y perturbadora. Desarrolló una aversión completa a los espejos, gritando histéricamente si se veía reflejada en alguna superficie. Sofía empezó a hablar en idiomas antiguos que nadie en la familia podía entender ni reconocer. Su risa se transformó en algo mecánico y antinatural que helaba la sangre de quien la escuchaba. María encontró a Sofía en múltiples ocasiones sentada junto al pozo, susurrando conversaciones con algo invisible. La inocencia de la niña había sido devorada por la maldición, reemplazada por algo ancestral y terrorífico. Capítulo 9. El aislamiento de la familia. Los Mendoza se dieron cuenta de que estaban completamente aislados del mundo exterior sin posibilidad de escape. El camino que conectaba la chacra con el pueblo más cercano ahora parecía extenderse infinitamente, sin nunca llegar. Los teléfonos móviles no tenían señal alguna, y la línea fija de la casa producía solo estática inquietante. Cuando intentaron usar el coche para escapar, el motor se apagaba inexplicablemente cada vez que se alejaban del pozo. Los vecinos más cercanos, que vivían a kilómetros de distancia, nunca respondían a sus llamados desesperados de ayuda. Roberto intentó caminar hacia el pueblo durante horas, solo para encontrarse de vuelta en la chacra sin recordar cómo. Una niebla densa y antinatural rodeaba constantemente la propiedad, ocultándola de cualquier mirada externa. Los intentos de María de enviar cartas pidiendo auxilio resultaban en que las cartas aparecieran quemadas en el buzón. El cielo sobre la chacra permanecía perpetuamente gris y nublado, bloqueando cualquier vista de estrellas o luna. Los pájaros que antes poblaban el área habían desaparecido por completo, dejando un silencio opresivo. Incluso los insectos evitaban cruzar los límites invisibles de la propiedad maldita. La familia comprendió con horror que el pozo no los dejaría ir hasta completar su transformación total. Capítulo 10. Las visiones compartidas. Una noche,
los 4 miembros de la familia experimentaron simultáneamente la misma visión terrorífica y reveladora. Vieron una civilización antigua que había existido en ese mismo lugar miles de años atrás. Los habitantes de aquella cultura realizaban rituales oscuros en el pozo, ofreciendo sacrificios a entidades subterráneas. Un sacerdote de túnicas negras había maldecido el agua antes de ser ejecutado por su propia gente. La maldición estaba diseñada para transformar a cualquiera que bebiera del agua en recipientes para antiguos espíritus. Los Mendoza vieron cómo generaciones de familias habían sufrido el mismo destino a lo largo de los siglos. Cada familia transformada eventualmente se fusionaba con la tierra, alimentando el poder del pozo con su esencia. Las visiones mostraban criaturas híbridas emergiendo del agua durante lunas llenas, realizando danzas rituales incomprensibles. Vieron que el propósito final de la maldición era crear guardianes eternos para proteger algo enterrado profundamente bajo el pozo. La verdad era que no estaban siendo destruidos, sino que estaban siendo reclutados para un propósito antiguo. Al despertar de la visión compartida, los 4 se miraron con un entendimiento nuevo y aterrador. Ya no eran completamente humanos, pero tampoco eran completamente las criaturas en las que se estaban convirtiendo. Estaban atrapados en un estado intermedio, conscientes de su transformación pero incapaces de detenerla. Capítulo 11. El intento desesperado de escape. Roberto reunió a su familia y propuso un plan desesperado para destruir el pozo y romper la maldición. Usando su fuerza sobrenatural recién adquirida, intentó derribar las paredes de piedra del pozo con un mazo. Cada golpe resonaba como un grito agónico, y las piedras sangraban un líquido negro y viscoso. María intentó tapar el pozo con tierra, pero la tierra caía infinitamente sin nunca llenarlo. Lucas trató de quemar el pozo con gasolina, pero las llamas se extinguían misteriosamente al acercarse al agua. Sofía, en un momento de lucidez infantil, sugirió rezar, pero las palabras sagradas se transformaban en idiomas antiguos. Los 4 trabajaron durante horas bajo la luna llena, sus cuerpos mutados moviéndose con coordinación antinatural. El pozo parecía defenderse activamente, emanando una niebla negra que los hacía toser y ver alucinaciones. Roberto sintió que algo lo agarraba desde dentro del pozo, tirando de él hacia las profundidades oscuras. María gritó cuando vio tentáculos de sombra emergiendo del agua, alcanzando hacia sus hijos aterrorizados. El ataque del pozo se intensificó hasta que los 4 cayeron inconscientes alrededor de su perímetro. Cuando despertaron horas después, estaban de vuelta en sus camas, pero sus transformaciones habían avanzado significativamente. El mensaje era claro, el pozo no podía ser destruido, y la resistencia solo aceleraba su inevitable destino. Capítulo 12. La aceptación de la nueva realidad. Los Mendoza finalmente dejaron de luchar contra lo inevitable y comenzaron a aceptar su nueva existencia. Roberto descubrió que sus mutaciones le otorgaban habilidades que podía controlar con concentración y práctica. María aprendió a comunicarse telepáticamente con su familia, sus pensamientos fluyendo entre ellos como agua. Lucas desarrolló la capacidad de ver el pasado de objetos simplemente tocándolos con sus manos transformadas. Sofía podía sentir la presencia de entidades invisibles que habitaban en las sombras de la propiedad. La familia comenzó a funcionar como una unidad conectada, sus mentes parcialmente fusionadas por la maldición. Dejaron de intentar parecer normales y aceptaron sus apariencias mutadas como parte de su nueva identidad. El dolor físico de la transformación disminuyó cuando dejaron de resistirse al proceso natural. Descubrieron que podían controlar parcialmente la vegetación mutada del jardín con solo pensarlo. Los Mendoza desarrollaron una rutina extraña pero funcional en su nuevo estado de existencia híbrida. Ya no necesitaban dormir tanto, y las noches se volvieron su momento más activo del día. Empezaron a entender fragmentos del propósito antiguo que se les había asignado sin su consentimiento. La chacra se convirtió en su dominio, un lugar que defendían instintivamente de cualquier intruso potencial. Capítulo 13. La llegada de nuevos compradores. 3 meses después de su transformación, una nueva familia llegó a ver la propiedad con intenciones de compra.
Los Mendoza observaron desde las sombras mientras el agente inmobiliario mostraba la chacra a los ingenuos visitantes. Roberto sintió una mezcla de horror y resignación al ver repetirse el ciclo que los había atrapado. María quiso advertirles, pero su voz emergió como un gruñido incomprensible que asustó a los niños visitantes. Lucas intentó escribir una advertencia, pero sus manos mutadas solo podían trazar símbolos antiguos incomprensibles. Sofía apareció brevemente ante los visitantes, su apariencia transformada haciéndolos gritar y huir despavoridos. El agente inmobiliario explicó nerviosamente que la propiedad estaba encantada, pero que era solo superstición local. Los Mendoza se dieron cuenta de que eran ahora parte del sistema de la maldición. Su propósito era ser lo suficientemente aterradores para ahuyentar a algunas familias pero no a todas. Algunas familias estaban destinadas a quedarse, a beber del agua, a transformarse como ellos lo habían hecho. Roberto comprendió con horror que eventualmente otra familia los reemplazaría cuando su transformación estuviera completa. Los Mendoza eran solo una capa más en un ciclo que había continuado durante milenios. Esa noche, la familia se reunió alrededor del pozo, aceptando finalmente su rol en la antigua maldición. Ya no eran víctimas, sino guardianes involuntarios de un secreto que el mundo había olvidado. Capítulo 14. La transformación final. Una noche sin luna, los Mendoza sintieron que la transformación final estaba a punto de completarse irreversiblemente. Sus cuerpos comenzaron a brillar con un resplandor verde fosforescente que emanaba desde su interior. Roberto sintió que su conciencia se expandía, conectándose con todos los guardianes anteriores que habían existido. María experimentó memorias de cientos de vidas pasadas, todas vinculadas al pozo a través de los siglos. Lucas vio el futuro, una línea interminable de familias cayendo en la misma trampa generación tras generación. Sofía escuchó las voces de las entidades subterráneas cantando en armonía con el latido del planeta. Los cuatro caminaron hacia el pozo en perfecta sincronización, sus movimientos coordinados por una voluntad superior. Las aguas oscuras del pozo se iluminaron, revelando símbolos antiguos grabados en las profundidades que nunca habían visto. Una energía pulsante emergió del agua, envolviéndolos en un capullo de luz verde y sombra negra. Sus cuerpos se disolvieron parcialmente, convirtiéndose en seres de materia y energía simultáneamente. Los Mendoza podían ahora existir en múltiples estados, físicos y etéreos, visibles e invisibles a voluntad. Comprendieron que su transformación final los había liberado de las limitaciones de la forma humana. Ya no necesitaban comer, dormir ni respirar como lo hacían los mortales comunes. La familia había trascendido la humanidad, convirtiéndose en algo completamente diferente pero extrañamente libre. Capítulo 15. Guardianes del Pozo Maldito. Los Mendoza aceptaron finalmente su destino eterno como guardianes del pozo y sus secretos ancestrales. Roberto se convirtió en el protector físico, su forma mutada capaz de intimidar a cualquier intruso. María desarrolló la habilidad de manipular las emociones de quienes se acercaban a la propiedad. Lucas se volvió el cronista, registrando telepáticamente cada familia que caía bajo la maldición del agua. Sofía se transformó en el puente entre el mundo físico y las entidades que habitaban bajo tierra. Juntos, formaban un sistema perfecto para mantener el equilibrio entre los mundos visible e invisible. Comprendieron que el pozo no era simplemente maldito, sino que era una prisión para algo mucho más antiguo. Su trabajo era asegurar que esa prisión nunca fuera abierta por ignorancia o curiosidad humana. Los Mendoza ya no sentían horror por su transformación, sino una extraña paz en su propósito. Sabían que eventualmente otra familia los reemplazaría cuando fuera el momento de descender completamente bajo tierra. Pero hasta entonces, vigilarían, protegerían y asegurarían que el ciclo continuara como había sido diseñado. La chacra permanecía oscura y sombría, una advertencia visual para los sabios y una trampa para los necios. Y en las noches sin luna, se podía escuchar a cuatro voces cantando en armonía con el agua maldita. Los Mendoza ya no eran una familia humana, pero seguían siendo una familia, unidos eternamente por el pozo. Su historia era una advertencia: algunas propiedades baratas tienen un precio que se paga con la humanidad misma.